Esta tarde, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Agradezco a Dios que me concede la oportunidad de poder estar nuevamente dispuesto a compartir la palabra del Señor a través de esta plataforma. Espero ser de bendición con esta palabra a cada uno de ustedes que tendrá la oportunidad de escucharnos a través de esta plataforma. Nuestro propósito es siempre el poder llegar hasta sus corazones, de manera que pueda ser saciada la necesidad del alma con la palabra del Señor. Quiero tomar un pasaje de la Escritura en el libro del profeta Isaías. Isaías en el capítulo 41 del libro del profeta Isaías. Vamos a estar leyendo un tan solo versículo, el versículo 10. La palabra del Señor dice así: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor de gloria, por la bendición que tú nos regalas en este momento, de poder estar nuevamente delante de tu presencia, con el corazón dispuesto, Señor, para exaltar, para poder bendecir, para glorificar tu santo nombre, compartiendo, Señor, el consejo de tu palabra. Ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos y todos aquellos que se estarán conectando, oh Dios, para poder escuchar la reflexión de tu palabra. Que tú puedas bendecirlos, que tú puedas ayudarlos, que tú puedas ministrarlos, oh Dios, con tu poder y hacer que sus corazones puedan, Señor eterno, vibrar de alegría, sabiendo que hay un Dios poderoso que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a todas las familias que estarán recibiendo lo que es el consejo de tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando. Es un privilegio el que puedan estar al otro lado de esta pantalla para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Esta tarde quiero reflexionar bajo este pensamiento: cambiando el temor por esperanza. Ese es el pensamiento sobre el cual nosotros vamos a estar reflexionando. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado, de manera que cuando se trata de sufrimiento solo es cuestión de tiempo para que pueda llegar a nuestra vida. Puede llegar de una forma, puede llegar de otra, ya que eventualmente vamos a sufrir. Hoy en día la palabra pandemia es mencionada precisamente por todos lados, y para muchos eso es sinónimo de estrés, de ansiedad, de temor, de preocupación. Pero esta tarde yo quiero reflexionar con cada uno de ustedes y compartir un acróstico de esta palabra que sin duda nos va a ayudar a mantener la mirada puesta en Cristo y a redefinir nuestra situación como una oportunidad para confiar en el dador de la vida y proclamar el mensaje que solamente en Él hay salvación. Porque en los momentos difíciles de la vida, eso nos ayuda a redefinirnos, eso nos ayuda a reenfocarnos y a poder sacar de todo aquello malo lo positivo para edificación de nuestras vidas. Así que la pregunta es: ¿cómo debemos ver y responder ante esta situación desde una perspectiva bíblica, de modo que traiga consuelo y esperanza para nuestras vidas? Veamos entonces el acróstico. La P, con esa primera letra, inicia la palabra prudencia. Y cuando nosotros hablamos de prudencia, estamos hablando de la capacidad de pensar ante ciertos
acontecimientos o actividades, discernir y distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios, actuando en consecuencia de los riesgos posibles que estos conllevan. O sea que la prudencia es necesaria en cada uno de los hijos del Señor para saber diferenciar entre aquello que es bueno, entre aquello que edifica, de lo que es malo y de lo que también precisamente nos puede estar afectando o puede perjudicar a otras personas. Por tanto, esto es lo que el Señor espera de nosotros en este tiempo, ya que cuando nosotros leemos la Biblia en el libro de los Proverbios nos damos cuenta que la prudencia es hermana de la sabiduría, y la sabiduría nos ha sido dada por Dios para que nosotros podamos tomar decisiones sabias que tienen como fin cuidar a los demás. O sea, cuando nosotros estamos hablando precisamente de lo que es la prudencia, estamos haciendo referencia a que tú y yo nos quedamos en nuestro hogar guardando el tiempo de cuarentena, no motivados por el temor que pueda estar causando una enfermedad, sino sencillamente por el hecho de que nosotros amamos a Dios y también amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestras familias, y de esa manera nosotros estamos conscientes que solamente siendo prudentes en medio de esta circunstancia es como podemos precisamente cambiar ese temor por esperanza, tratando de encontrar lo positivo en esta situación, siendo prudentes como hijos de Dios. La segunda letra que forma la palabra pandemia es la A, y con esa A damos inicio a la expresión adorar a Dios. Cuando de adorar a Dios se trata, precisamente hacemos referencia a una de las cosas que debe de ser prioridad en la vida del creyente. Para ti y para mí que somos hijos de Dios, adorar al Señor debe de ser una prioridad, ya que Dios en su sabiduría permite que las circunstancias complejas lleguen a nuestra vida con el fin de poder examinar nuestros corazones, con el fin de poder revelar nuestra condición espiritual y conducirnos por medio de ella al arrepentimiento. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 1 en adelante, la palabra del Señor dice así: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocía, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová Dios vivirá el hombre. Mira qué importante lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Estamos hablando en el pasaje bíblico de 40 años, nosotros pudiéramos decir una cuarentena. Entonces, pero el Señor nos está hablando por medio de esa palabra, que si bien es cierto, aquella situación afligió al pueblo de Israel mientras iba en el desierto, también es cierto que no le faltó la provisión, y eso permitió que el pueblo experimentara una experiencia nueva. El ser alimentados con maná, aquello que nadie antes había conocido.
Y ahora en medio de esa situación, Dios estaba permitiendo todo esto. En medio de la aflicción venía la bendición, y lo mismo ha sido para nosotros durante todo este tiempo que hemos tenido que estar en nuestros hogares. Sencillamente el fin era revelar lo que había en el corazón. El propósito de Dios ha sido revelar lo que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón existían cosas que no eran agradables delante de Dios, llevarnos hacia el arrepentimiento, llevarlos a una nueva reconversión, llevarnos de nuevo a su presencia para poder disfrutar de su bendición. ¿Por qué? Porque fíjese bien, solamente pasando por esta situación, revelando la condición espiritual y conduciéndonos al arrepentimiento, solo así podremos ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. La iglesia que Dios quiere que nosotros seamos, que ilumine en el lugar oscuro, que seamos ese faro de luz en medio de nuestras comunidades, en medio del lugar donde tú estás establecido. Eso es lo que Dios quiere. Y como lo dijimos en otra oportunidad, a las situaciones difíciles poder sacar lo positivo de ello. Porque Pablo y Silas, aún estando en la cárcel, aún estando presos ahí, adoraban al Señor. Y quienes estaban en las otras celdas contiguas podían escuchar que ellos estaban alabando a Dios. De manera que quienes viven a tu alrededor puedan escuchar que aún en el encierro de esta cuarentena, tú sigues adorando a tu Rey, tú sigues bendiciéndole, tú sigues dándole honra porque sabes que solamente Él es digno de adoración. Entonces, la siguiente letra, como mencioné, de esa palabra es la A. La tercera letra que forma la palabra pandemia es la N. Y con ella iniciamos la palabra nostalgia. Nostalgia es lo que se apodera de nuestros pensamientos cuando recordamos las reuniones dentro de la iglesia y la vida en comunidad. Esos momentos especiales cuando nosotros adoramos a Dios como iglesia dentro de sus atrios, frente al altar con las manos alzadas, glorificando a Dios. Es inevitable que en este tiempo que hemos estado de encierro en nuestros hogares, nosotros no podamos reflexionar. Quizás como pastores hemos tenido la oportunidad de entrar a diario en nuestros templos y observar todas las sillas vacías. Y sin duda viene a nuestra memoria aquellos momentos gratos en la presencia del Señor. Pero en medio de este distanciamiento social obligatorio, hemos aprendido que congregarnos no es una obligación. Congregarnos no es una carga, no es una opción ni una responsabilidad. Sencillamente es una necesidad que hay en el corazón del creyente. Congregarse debe de ser el anhelo de todos los hijos de Dios que aman a Cristo y que por ende también aman su iglesia. Por eso, cuando el desaliento estaba llegando a los hermanos hebreos, el escritor inspirado habla de esta manera en el capítulo 10 y en el versículo 23 en adelante de Hebreos, dice así. Dice la palabra del Señor: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, en medio de este distanciamiento social obligatorio, nosotros hemos entendido la importancia que tiene el poder reunirse en la casa del Señor, la importancia que esto tiene. ¿Por qué? Porque nosotros nos reunimos para adorar a Dios, nos reunimos para aprender de su palabra, nos reunimos para confraternizar con nuestros hermanos. Quizás lo primero y lo segundo podemos hacerlos en medio del distanciamiento,
Pero lo tercero, eso lo extrañamos. Es posible que Dios esté usando esta pandemia para recordarnos que somos su iglesia y que necesitamos cada día confiar más en Él. Que recordarnos que necesitamos de Él y que también necesitamos de nuestros hermanos en la fe. Y por supuesto que sí, según dice el versículo bíblico, que debemos de estimularnos los unos a los otros y cuando vemos más que ese día se acerca. Razón tuvo el escritor cuando dice: si los pastores y nuestras iglesias salimos de esta situación solo para regresar a la normalidad, aliviados pero sin arrepentimiento, sin oración y sin valentía, desperdiciado nuestro momento histórico. Hermano y hermana, usted que me está escuchando, que nuestro regreso a los templos, que nuestro regreso a los edificios sea con una nueva perspectiva. Que estos 40 y tantos días que llevamos ya precisamente de cuarentena nos sirvan para obtener una nueva experiencia, para obtener una mejor relación con Dios, para obtener una mejor valentía, para poder ser más fuertes en nuestra vida espiritual. Y que al regresar nuevamente a nuestros templos sea un momento de reflexión. Ahora, me pregunto, si nosotros no reaccionamos a esta situación, ¿qué más podrá hacer el Señor para sacudirnos y para poder despertar la iglesia? ¿Qué más podrá hacer, hermanos y hermanas? No dejemos de orar para que Dios nos dé el deseo genuino por Él. Para que Dios nos dé el deseo genuino de poder compartir el mensaje del Evangelio con las personas que tengamos oportunidad. Que nos dé el deseo genuino de servir a su iglesia, de servir en nuestra comunidad. Pero esto no vendrá a menos que deseemos más de Dios. Como dijo el salmista en el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que nuestro corazón esté sediento de Dios, que nuestro corazón esté anhelando cada día la presencia del Señor, porque entre más anhelamos de Él, menos desearemos las cosas de este mundo. Entre más empapados estamos de nuestro Señor Jesucristo, menos deseo vamos a tener de las cosas que este mundo está ofreciendo. Así que la tercera letra que forma la palabra pandemia, dije yo, es la N, y es la primera letra que inicia nostalgia. Cuarta letra de la palabra pandemia, la D, desear a Dios. Solo en Dios se encuentra la vida que Cristo compró para ti y para mí en la cruz del Calvario. Solamente en Él nosotros podemos precisamente encontrar la plenitud de gozo que nos llena a pesar de las circunstancias que se pueden encontrar en la vida. Como dice John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos satisfechos en Él. Estás satisfecho en Dios y tú estás contento por el hecho de ser hijo de Dios, entonces vas a poder glorificarlo con libertad, entonces vas a poder exaltarlo, entonces vas a poder declarar sin temor que Él es tu Salvador. A través de Dios está revelando lo que realmente nosotros atesoramos en nuestro corazón. Por eso es necesario que oremos y que vivamos lo que expresó el salmista. El salmista dijo: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Salmo capítulo 16, versículo 11. O sea, solo en Dios se encuentra la vida que Cristo compró para ti y para mí. Plenitud de gozo que se produce aún en medio de las circunstancias,
que al cruzar al otro lado de esta pandemia, si Dios así lo permite, deseemos más de Dios y que este deseo por Dios nos impulse a tener empatía por los demás, nos impulse a tratar de entender a aquellos que están pasando por una situación más adversa porque no conocen del Señor. Porque ¿sabes qué, mi hermano? ¿Sabes qué, mi hermana? Nosotros como hijos de Dios en medio de la aflicción tenemos un ayudador. En medio de la preocupación tenemos un consolador. En medio de la crisis tenemos a alguien que está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Y eso nos hace diferentes de todos los demás. Por eso es que no nos cansamos de predicar y de invitar a los amigos a recibir a Jesús como su Salvador personal, para que ellos también puedan disfrutar de esa gracia sobrenatural que alimenta nuestras vidas en los momentos de debilidad. La siguiente letra que compone lo que es la expresión pandemia es empatía. Y cuando nosotros hablamos de empatía, hacemos referencia a lo que Cristo nos enseñó mientras estaba o anduvo sobre la faz de la tierra. Jesús nos enseñó en la cruz que el amor es vertical hacia Dios, pero que se expande de forma horizontal hacia nuestro prójimo. Por eso cuando nosotros leemos la palabra del Señor nos vamos dando cuenta que precisamente Dios, al resumir en Jesucristo los mandamientos, precisamente habló de cuáles eran los dos considerados más importantes. En el Evangelio de Marcos capítulo 12 y el versículo 29, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos vamos dando cuenta que el amor hacia Cristo y el que Él enseñó es vertical, pero que debe extenderse de forma horizontal. O sea que nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Pero ese amor que nosotros sentimos por Él, ese amor que nosotros decimos profesar por Él, precisamente se ve reflejado cuando nosotros amamos a nuestro prójimo. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, porque eso precisamente será el fruto de ese amor que Cristo ha depositado en nuestros corazones. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice la palabra del Señor: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también su hermano. ¿Te das cuenta cómo podemos sacar cosas positivas de la situación adversa? ¿Te vas dando cuenta cómo podemos cambiar el temor por esperanza? ¿Te das cuenta cómo podemos cambiar nuestras preocupaciones por las soluciones que Dios nos está ofreciendo en su palabra? Entonces, cuando nosotros hablamos de empatía, estamos haciendo referencia a eso, al amor que debemos tener hacia Dios y al amor que debemos de guardar hacia nuestro prójimo. Por eso mismo,
Aunque la prudencia implique distanciamiento social, el creyente no puede estar ciego, no puede estar sordo y mudo ante las necesidades de los demás. Si bien es cierto, aplicando la prudencia vamos a guardar el distanciamiento social, pero vamos a identificar también dónde está la necesidad para poder suplir de manera pertinente, para poder proveer. Quizás sea una palabra, quizás sea una expresión, o quizás sea una acción motivada por el amor la que te conduzca a ser empático con los demás. En momentos como estos es cuando el creyente debe de buscar las maneras sabias para proceder adecuadamente. Y aunque eso implique sacrificio, debe demostrar una empatía saturada del Evangelio para poder atender las necesidades que hay a nuestro alrededor. ¿Sabes que mientras tú y yo adoramos, hay gente que está hundida en la depresión? Hay personas que están ansiosas, personas que se sienten estresadas por el simple hecho de estar en sus hogares. Personas que sienten que ya no hay solución. Pero oye, esos son los momentos que tú y yo debemos de aprovechar para hablarles de que hay un Salvador, que hay alguien que ha dicho: está toda vuestra ansiedad sobre mí. Que hay alguien que nos invita a depositar nuestras cargas en Él. Que hay alguien que dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, hermano y hermana, tú y yo somos los encargados de llevar esta palabra. Esa palabra de consuelo, esa palabra de esperanza, siendo empáticos. La siguiente palabra en el acróstico de pandemia es la M, y eso implica mayordomía. La Biblia nos enseña a nosotros que como cristianos somos mayordomos de las riquezas de Cristo, pero también nos enseña que es necesario que todo mayordomo sea hallado fiel. Entonces, como seguidores de Cristo, nosotros debemos de imitarlo a Él en todo. Particularmente hoy, haciendo una mayordomía generosa. La Biblia dice que Él, siendo rico, se hizo pobre. Sin embargo, el amor que sintió por nosotros hizo que de su pobreza nosotros llegáramos a ser enriquecidos. Ahora bien, quizá lo que a ti ahorita en este momento te pueda sobrar, hay un hermano que le hace falta. Y tu buena mayordomía hará de que esa necesidad que él tiene sea suplida. Ante una situación como esta, los discípulos de Cristo debemos de responder en acción. No solamente con palabras, sino que también debemos de responder en acciones concretas. Como buenos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado, debemos demostrar la gracia que Él mostró para con nosotros. Debemos mostrarla nosotros para con otras personas y compartir con el necesitado. Si tú te das cuenta de una persona en tu comunidad o en tu vecindario que tiene grande necesidad, y tú, mi hermano, y tú, mi hermana, sabes cómo ayudarlo, no dudes en hacerlo. Para eso nos llamó el Señor, para ser solidario. Él dijo: y en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos para con los otros. El lenguaje del amor es el que todas las personas entienden, sin importar el idioma, sin importar el estrato social. El lenguaje del amor es comprendido por todos. Ahora, si Dios te ha guardado a ti en tu trabajo y tus recursos se mantienen estables, es para que de verdad en todo tengas liberalidad. Pero pensemos en cómo invertir nuestros recursos con la mentalidad y la mira puesta en el reino de Dios. Porque como dije anteriormente, quizás lo que a ti te sobra, a otro le está haciendo falta. Y es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, necesitamos mostrar nuestra buena mayordomía y nuestra empatía con los demás.
La siguiente letra que compone el acróstico pandemia es la I. Y con I inicia la expresión invertir en el reino de Dios. No podemos buscar e invertir en algo que nosotros no conocemos. Por eso la Escritura nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, no solo lo que tú inviertes en el reino de Dios, fíjate bien, no solo eso que tú haces en acción, en palabra, o sea, todo aquello que tiene que ver con la inversión en el reino de Dios, eso va a perdurar para siempre. Cuando tú y yo tengamos que partir de esta tierra, yo te aseguro que nada nos llevaremos. Pero las únicas obras que van a quedar vivas, y eso debes de saberlo, es aquellas acciones, aquellas obras que tú hiciste en beneficio de la obra del Señor. Eso va a perdurar para siempre. Y cuando tú tengas la oportunidad de presentarte delante de la presencia del Señor, no perderás tu recompensa por el trabajo que hiciste. Por eso es necesario que en momentos como estos nosotros recordemos aquellas verdades fundamentales del Evangelio que nos han sido enseñadas desde hace tiempo. La Biblia dice que tú y yo fuimos adoptados en la familia de Dios para ser parte de su reino eterno. La Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios por medio de Cristo. Y que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que nuestra ciudadanía es eterna en los cielos. Recuerda en medio de esta situación quién eres tú, quién eras antes de venir a Cristo, quién eres ahora que Él te llamó, quién eres ahora que eres considerado su hijo. Ahora nosotros debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Invertimos en las cosas del reino cuando nosotros somos y cuando hacemos discípulos de Cristo en todo lugar, sin importar la circunstancia. Por eso, fíjate bien, yo dije que no podemos ser ciegos, no podemos ser sordos, no podemos ser mudos ante las circunstancias mismas que estamos viviendo. Necesitamos responder en acción. Por eso, ante una pandemia como esta, los discípulos de Cristo no responden con pánico. Los discípulos de Cristo responden con palabras de esperanza, con acciones que alivian la necesidad de aquel que está sufriendo. Y la última palabra que compone el acróstico pandemia es la A, y con esa inicia la palabra acción. La iglesia no es pasiva. Es verdad que tuvimos que cerrar precisamente las puertas de nuestros edificios, pero jamás cerramos la iglesia, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, ahí está Jesucristo en nuestros corazones, porque Él ha hecho de cada uno de nosotros templo y morada del Espíritu Santo. A veces la persona en su apresuramiento dice: cerraron la iglesia. No, la iglesia no se cerró el edificio, pero tu corazón y el mío siguen abiertos para darle la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Nuestra boca se abre en alabanza para glorificar a aquel que un día envió a su Hijo amado a dar su vida por amor a cada uno de nosotros. Dejar de reunirnos no es excusa en nosotros. Debe de existir una actitud positiva para nutrirnos en la palabra del Señor. Tú tienes la oportunidad de escuchar esta prédica a través de esta plataforma. Y a través de esta plataforma tú puedes escuchar a otros predicadores. De manera que no hay excusa para dejar de alimentarse. Tú debes de alimentarte de la palabra del Señor con el fin de que podamos proclamar el Evangelio y presentar defensa ante todo aquel que demande una razón de esperanza que hay en nosotros. ¿Sabe, mi hermano y mi hermana? Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza.
sino que es paciente y misericordioso, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar de sufrimiento. No obstante, sigue dando las oportunidades para que tú, mi estimado amigo, puedas volver tu mirada hacia Él y darte cuenta que solamente en Él hay salvación. Importante es que nosotros reflexionemos en ello. Entonces, yo quiero concluir esta reflexión diciendo: ven y cambia tus temores por la esperanza que Dios te ofrece. Y en este tiempo seamos testigos fieles de Cristo, empoderados por su Espíritu Santo, para que Dios sea visto como glorioso, como supremo, como poderoso, aún en medio de esta pandemia. Porque los que aman a Dios nunca faltarán las cosas. Por eso quise mencionarte, compartir contigo un acróstico de la palabra pandemia. La P, prudencia. La A, adorar a Dios. La N, nostalgia. La D, desear a Dios. La E, empatía. La M, mayordomía. La I, invertir en el reino. Y la A, acción. ¿Te das cuenta entonces que podemos cambiar el temor? Podemos cambiar el temor por esperanza. Por eso el profeta inspirado dijo: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es palabra de Dios y tú y yo somos llamados a creer que si Él la dijo, Él la cumplirá. He llegado hasta acá con la reflexión de esta tarde. Vamos a orar, no sin antes bendecir a todos los hermanos que han estado conectados, que han tenido la oportunidad de escuchar el consejo de la palabra del Señor. Y Dios bendiga también a todos aquellos que después tendrán la oportunidad de escuchar la bendición del Señor. Oramos a Dios Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor eterno, por la bendición que nos has regalado, por el privilegio que nos has concedido, Dios, en esta tarde, de poder compartir el consejo de tu palabra con cada uno de mis hermanos. Bendigo, Señor, a todas las familias de esta comunidad, a todas las familias de la iglesia, Dios, que sin duda estarán siendo edificados por medio de esta palabra. A las amistades, Señor, que en otros lugares nos estarán escuchando, Señor de los cielos, desde aquí, desde este lugar, desde el Cantón La Paz de Bolívar, nosotros enviamos una palabra de bendición para ellos. Quizás hayan personas en Estados Unidos que tienen la oportunidad de escuchar esta palabra. Desde aquí les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y rogamos que la gracia que hay en ti, mi Señor amado, pueda fluir y pueda derramarse para bendecir no solamente a las personas que nos escuchan, sino también a todas sus familias. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. No quiero cerrar esta transmisión sin antes decir a cada uno de ustedes que los días martes, los días viernes, estamos transmitiendo a las 4:30 de la tarde. Hoy transmitimos en horario especial, pero normalmente el domingo estaremos transmitiendo 4 de la tarde. Que el Señor les bendiga a todos.